nuestro sexto capítulo de ICAR en 20. Somos Lucila, José y Matías y hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Karina Blasco, psicóloga clínica con formación en terapia MDR y mindfulness, además de también ser instructora de yoga en adultos y niños. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Qué es mindfulness? O en español, atención plena. Por favor, ¿podemos comenzar, licenciada? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, estoy muy feliz de estar acá. Celebro mucho este espacio que tiene que ver con profesionales formados en salud mental y me parece que es re importante esto de la psicoeducación y de poder trabajar y poder compartir un poco lo que tiene que ver con nuestro trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es mindfulness. Tiene que ver con la atención plena, ¿no? Tiene como muchas traducciones, como visión clara, visión atenta, atención alerta. Básicamente, lo que es mindfulness tiene que ver con la meditación. Es un tipo de meditación que tiene sus orígenes en la meditación budista. Bueno, la particularidad de mindfulness es que se realizaron estudios científicos que avalan los beneficios que tiene para el cerebro su práctica. Muchas veces se trabaja con la meditación en cuanto al poder prestarle atención a algo particular, ¿sí? Mindfulness tiene que ver con esto de una atención sostenida y el cambio del cerebro a partir de esta atención. Lo bueno y lo particular de mindfulness es que nosotros los profesionales, cuando trabajamos con pacientes o en grupos, también tenemos que realizar una práctica de este tipo de meditación. Lo que se trata con mindfulness es de ser consciente de nuestra regulación o desregulación, ¿no?, emocional, de cómo nuestro cerebro comienza a trabajar en cuanto a los pensamientos, los prejuicios, los juicios, las creencias que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Mindfulness lo que hace es tratar de poner foco y hacer atención a través de la observación de los pensamientos, de las emociones, de las sensaciones y de la aceptación de todo este mundo interno que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Muchas veces la sociedad, el ritmo de la sociedad hace que vayamos dejando de lado este mundo interno, ¿no? Que estemos como más enfocados en objetivos, en metas, ¿no?, en el lograr ciertas cosas, y dejamos de prestar atención a lo que nos pasa internamente, ¿no? Y bueno, mindfulness tiene que ver con desarrollar este hábito de poner atención, de trabajar sobre nuestras sensaciones agradables, desagradables, sobre lo que vamos sintiendo, sobre cómo funciona nuestra mente. Bueno, bienvenida, Cari. Estamos muy contentos de tenerte acá, una gran amiga. Y yo, hablando de esto de mindfulness, siempre me resulta interesante hacer una pregunta para vos que lo manejás y que lo venís trabajando ya hace bastante tiempo. ¿Cómo es que el mindfulness se vincula con el trabajo convencional de la psicología, es decir, con la psicología como todos la conocemos, en el consultorio, en el ámbito clínico? Digo, ¿cómo le sumamos esta herramienta desde el punto de vista práctico? A ver, hay muchas escuelas de psicología, la psicología cognitiva de la tercera ola, tercera generación, empezó a incorporar mucho de esto que tiene que ver con el mindfulness, esto que le dicen la meditación científica, porque se empezaron a preocupar mucho por el malestar y cómo las personas procesaban este malestar internamente. De hecho, nosotros que tenemos formación en MDR, lo que tiene que ver con la fase 2 de MDR o con la estabilización y el acompañar al paciente en la incorporación de recursos emocionales, trabajamos con muchas técnicas que tienen que ver con el mindfulness, ¿no? Trabajamos con el escaneo corporal, con el poner la atención en la respiración, con el percibir las emociones, las sensaciones en el cuerpo. Mindfulness trabaja a partir de este tipo de técnicas, ¿no? El mirarnos internamente, el ver cómo funcionamos, el cambiar el ritmo de la respiración, el hacer foco en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos pensando, con la única diferencia es que se profundiza un poco más y se trabaja en desarrollar un hábito con respecto a esto, ¿no? Y me parece que esto es interesante en cuanto a lo psicológico, porque muchas veces nosotros tenemos pacientes que llegan a las consultas
a través, por ejemplo, no sé, de haber vivido un ataque de pánico, ¿no? Una persona que llega a una consulta por un ataque de pánico es porque ha dejado de percibir el cuerpo hace mucho tiempo, ¿no? El cuerpo fue, ¿no?, dando alerta, ¿no?, el estar preocupado, el tener insomnio, gastritis, contracturas, y lo dejé de percibir al cuerpo y llegué a este punto en que tuve un ataque de pánico, me asusté, ¿no?, y empecé a buscar una consulta. El mindfulness tiene que ver con eso, con percibir el malestar, percibir mis estados, con vivir el presente, ¿no? En esto de ser consciente del presente tiene que ver también con esto. Cuando yo dejo de percibir el cuerpo, también dejo... Sí. No. No, te decía que, a ver si lo voy entendiendo bien, sería como una herramienta que nos permite la identificación plena de nuestras emociones y un poco el manejo de estas, o el mejor manejo, ¿no? A veces nosotros trabajamos mucho en el consultorio esto de aprender a identificar y a dominar, bueno, nunca llegamos a dominarlo del todo, pero por lo menos a tener un mejor control, si se quiere, de las emociones, que muchas veces nos terminan desbordando y que muchas veces nos terminan sobrepasando, ¿no? Es algo así, entonces sería como una herramienta que nos va a ayudar a eso. Sí, y tiene que ver mucho con el autocuidado, ¿no? De manera temprana poder detectar qué me está diciendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué me está diciendo el cuerpo cuando me duele mucho la cabeza, cuando me cuesta dormir, cuando estoy todo el tiempo preocupado, ¿no? Cuando mi pensamiento empieza a saltar de una preocupación a otra y dejo de prestar atención, me empiezo a olvidar, no sé, las llaves del auto, el celular, no puedo conectarme en una conversación que estoy teniendo con alguien que quiero mucho, ¿no? Es porque mi cabeza empieza como a vagar muchas veces entre el pasado, ¿no?, que nosotros que trabajamos con trauma, generalmente las situaciones traumáticas o difíciles ocupan mucho espacio mental y también nos atraviesa emocionalmente, o empezamos a vagar también en el futuro, ¿no?, en esto de estar preocupándome todo el tiempo por lo que va a pasar. Nosotros tendemos a distorsionar mucho, ¿no?, a aplicar como muchas distorsiones que tienen que ver con la adivinación del pensamiento, con esto de predecir lo que va a pasar mañana y hacerme películas internas con respecto a eso, y esto genera mucho estrés y mucha ansiedad. Y desde el mindfulness lo que se busca es esto, ¿no? Empezar como a observar estos mecanismos, estos vicios mentales, y tenerlos en cuenta, observarlos, pero no dejarme como absorber por este tipo de pensamientos ansiosos o estresantes que aparecen todo el tiempo en mi cabeza. Y básicamente tiene que ver con una autoobservación y con el autocuidado, ¿no? El autocuidado desde el registro, desde el registro corporal, desde el registro mental, ¿no? Como para ver cómo estoy funcionando yo. No tiene que ver con evitar, sí. Perdón, Cari, también aprovecho para saludarte. Pensar también que puede ser una herramienta muy útil para tratar la alexitimia, que es algo que ocurre con muchísima frecuencia, que para los que por ahí no están familiarizados con la palabra, alexitimia es la dificultad para percibir o reconocer emociones. Y esta desconexión mente-cuerpo, digamos, en donde estamos todo el tiempo o vivimos mucho en un plano mental, nos dificulta por ahí hacer uso de este sistema de alarmas y de herramientas tan maravillosos que son las emociones en el cuerpo, digamos, donde efectivamente residen. ¿Puede ser? Sí, es esencial, ¿no? Y en esto de dejar de evitar, ¿no? También, ¿no? De poder animarme a sentir las emociones, esto de que también muchas emociones tienen como mucha mal prensa, ¿no? El miedo, el enojo, la angustia, y el poder entender la funcionalidad y por qué aparecen, ¿no? Desde el mindfulness no se busca solamente acceder a un estado de tranquilidad y estar todo el tiempo tranquilos o felices, ¿no? Sino tiene que ver con este autoconocimiento y ver qué me está diciendo la emoción. Muchas veces nosotros tendemos a prestarle más atención a los pensamientos que a las emociones, ¿no? Y dejamos de aprovechar toda la información que nos da la emoción, ¿no? Cuando la sentimos en el cuerpo. Y desde el mindfulness tiene que ver con eso. También cuando se aplica la mindfulness en la terapia como un aliado, digamos, terapéutico, se puede aplicar a distintos focos atencionales, es decir, una de las principales, entiendo, lugares donde vamos a dirigir la atención es la emoción o las emociones que están presentes en el momento, ¿no?
pero también se Sí. puede aplicar mindfulness, por ejemplo, al sistema de creencias, como decías al comienzo, es decir, hacer de esta herramienta algo unido a lo que es la función metacognitiva, esta capacidad de pensar sobre lo que pensamos. Sí. Y eso también tiene implicancias clínicas, me imagino. Sí, porque nosotros tendemos a fusionarnos emocionalmente cuando sentimos mucha ansiedad y mucho estrés, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que daba yo al principio del ataque de pánico, si yo pienso que algo malo me va a pasar, ¿sí? Yo me identifico con ese pensamiento y dejo que ese pensamiento me absorba, ¿sí? Sin tener como una evidencia real de que eso vaya a pasar. La mayoría de este tipo de pensamientos lo único que hace es generar malestar, ¿no? Y estar todo el tiempo en alerta, una sobreactivación de mi sistema simpático, esperando a que esto malo, que mi cerebro ya lo tomó, como que sí, como que es una certeza que va a pasar. Desde el mindfulness lo que se hace es defusionar, ¿no? Esto de no identificarme con ese pensamiento, no intentar eliminarlo o evitarlo, porque esto lo que hace como una intención paradojal es como acrecentarlo, sino poder ser observador de este pensamiento sin dejarme llevar por él, ¿sí? Sería Sin darle el absorberme lugar por este que, pensamiento. sería darle al pensamiento el lugar que tiene, o sea, de que el pensamiento quede como pensamiento y no tenga tantas implicancias fisiológicas y en la vida, digamos, emocional de las personas. Sí, y entender que es un pensamiento que está disparado por la ansiedad, ¿no? Y en esto de observar es re importante porque a medida que se va desarrollando la práctica, ¿no? Vamos entendiendo que este pensamiento es un pensamiento que no es real, que está fogoneado por la ansiedad, ¿sí? Y me empiezo a distanciar cada vez más, y lo que va pasando a nivel cognitivo es que empieza a perder fuerza el pensamiento. Porque yo no lo estoy evitando, no estoy evitando pensar que algo malo me va a pasar, o que me voy a morir, o que me voy a enfermar, ¿sí? Sino que yo lo que hago es observar, lo miro, afronto ese pensamiento, ¿sí? Y a medida que yo afronto el pensamiento, lo observo, ¿sí? Me empiezo a distanciar de él, ¿sí? Porque el pensamiento es como que está todo el tiempo ahí intentando que yo le preste atención. Cuando yo logro hacer eso, lo que logro es empezar como a tomar distancia, a darme cuenta de que no es real, ¿sí? De que no hay una evidencia real de que eso que me está disparando este pensamiento ansioso vaya a suceder. Bien, Que sí, pensar también es en, por ahí la aplicación práctica, ¿no es cierto? ¿Cómo es la práctica diaria del mindfulness? ¿Cuáles son las indicaciones que se le da a una persona? ¿Qué es lo que puede hacer alguien que ahora quizás está escuchando esta conversación y quiere iniciarse, digamos, en una práctica de mindfulness? ¿Cuál sería tu recomendación? A ver, en un programa en general de mindfulness donde se trabaja, lo primero por lo que vamos es por el chequeo corporal y por la conciencia en la respiración, ¿no? Esto de hacer conciencia o usar la respiración como un ancla, ¿no? Esto de, a ver, observo como inhalo, hago como este trabajo de ser consciente de la inhalación, de la exhalación, de percibir el cuerpo por más que esté sintiendo algo desagradable, por más que esté sintiendo un nudo en la garganta, ¿no? Observo eso que estoy sintiendo y voy anclando con la respiración, ¿sí? Muchas veces cuando hacen la práctica del mindfulness de manera formal, se lo hacen sobre un mat, o sentado, ¿no? Para meditar, pero existen como muchas prácticas informales que se trabajan en esto de, por ejemplo, la comida atenta, esto de percibir lo que estoy comiendo, lo que estoy masticando, lo que estoy oliendo, ¿no? Hay prácticas que tienen que ver también con caminatas, ¿no? Que tienen que ver con conectarme con lo que estoy escuchando, con mi alrededor, ¿no? Esto de la escucha atenta, de cuando, en realidad el trabajo con el mindfulness siempre tiene que ver con cuando yo empiezo a notar que mi cabeza se fue hacia otro lado, cuando empecé a pensar en algo o a preocuparme, a no estar donde está el cuerpo, redirijo otra vez la atención y vuelvo al presente. Y ese es el trabajo del mindfulness, ¿no? Es todo el tiempo, al principio puede ser que me genere como mucha frustración, mi cabeza se va, la traigo otra vez, no es como educar a un niño, ¿sí? O cuando estamos educando a un cachorro, ¿no? Todo el tiempo repetir este trabajo, entendiendo de que nosotros venimos con muchos patrones de desatención durante mucho tiempo, ¿no? El mindfulness tiene que ver con esta capacidad que nosotros fuimos perdiendo, y es una capacidad innata que tiene que ver con esto de cuando éramos niños, ¿no? De conectarnos, de jugar, de disfrutar de ese momento y no dejarnos absorber por otras cosas, ¿no? Y es como un entrenamiento que tiene que ver con esto.
Yo planteaba que me parece súper interesante cómo una herramienta como mindfulness puede dar como un salto de evolución en la psicología, digo, desde el punto de vista en que siempre pareciera que los psicólogos hubiéramos estado encerrados en la palabra o en la que la persona dice y se ha dejado el cuerpo a veces medio de lado, pareciendo que todo lo que ocurre desde el punto de vista psicológico ocurre en un lugar abstracto de la mente y que no, pero algo que yo siempre le digo a mis pacientes es, bueno, pero todo lo que ocurre en la mente se siente en el cuerpo, ¿no? Y me parece que mindfulness trata un poco de esto, entonces, de empezar a identificar y a complementar lo que está pasando en mi cuerpo con lo que está pasando en mi mente para poder tener una acción más global de todo eso, ¿no? Sí, pensaba también con lo que decía Matías, cómo por ahí evolutivamente nuestra capacidad, que al comienzo fue un aliado esto de poder predecir un poco el futuro o adelantarme en el tiempo, en función de ganar supervivencia, ¿no es cierto? Decir, a ver, esto puede ser peligroso, los días nublados son un poco más complejos para conseguir determinado tipo de alimento, lo que fuera. Lo que fuimos nosotros como desarrollando, con esta capacidad de viajar al futuro para volver al presente y tomar decisiones, que es el proceso de toma de decisiones en términos cognitivos, nos fue también en algún punto jugando en contra y siendo un motor de muchos de los problemas que tenemos hoy en día, en particular con respecto a la ansiedad. Entonces veo que la herramienta de mindfulness como una práctica es un gran aliado a la hora de poder volver a conectar justamente con lo que estaban hablando, con el presente, digamos, y poniéndole algún tipo de barrera y límite a todo el efecto negativo que tiene esta capacidad de esta suerte de predicción de futuro que nos ayudó en algún momento y nos sigue ayudando a tomar buenas decisiones. ¿Crees, Cari, que también la herramienta de mindfulness puede servir en el entrenamiento cognitivo? Me refiero sobre todo a las personas que tienen algún tipo de dificultad cognitiva, con algún tipo de deterioro, producto de quizá alguna enfermedad degenerativa como el Alzheimer, si la práctica les puede ayudar a mejorar la tonicidad, digamos, de sus funciones cognitivas, en particular de la atención. Sí, de hecho hay muchos programas que tienen que ver con esto, ¿no? También aplicados al déficit de atención en los niños, ¿no? También la tecnología no es buena aliada en todo esto, ¿no? Esto dejamos como de prestar atención y empezaron como a ver como en la actualidad muchas dificultades con respecto, y sobre todo con los niños, ¿no? Y sí, es re importante porque se trabaja todo el tiempo con el foco atencional, ¿no? Muchas veces, sin ni siquiera ser un ejercicio cognitivo en sí, ¿no? Si yo todo el tiempo, o durante una semana, un par de semanas, empiezo a trabajar con el que la persona focalice su atención solamente en la respiración o en el cuerpo, que examine qué está sintiendo, yo estoy trabajando con esto, con la atención, con el incorporarnos. De hecho, yo creo que la mayoría, casi todos en la actualidad, tenemos algún problema en cuanto a la atención, ¿sí? Precisamente por estos vicios mentales, ¿no? De estar todo el tiempo pensando en otras cosas. Sí, por la Y yo cantidad creo de que sí, estímulos que es de gran ayuda. Buenísimo, me parece recontra interesante para trabajarlo también desde este punto de vista. Entonces, mindfulness podemos decir que es una herramienta que es un aliado, un gran aliado a la clínica, pero también no solamente a la clínica terapéutica de la psicología en términos más duros, sino también en los procesos de rehabilitación, por ejemplo, de funciones cognitivas. ¿Consideras que hay algún otro uso de mindfulness que no tuvimos en cuenta hasta ahora, que no le prestamos atención? A ver, me parece que cuando uno empieza como a hacer la práctica, empezás también como a desarrollar como una actitud amable o diferente con vos mismo, ¿no? Mindfulness trabaja mucho también con esto de la autocompasión, con esto de poder percibir cómo mi discurso también mental muchas veces es un discurso medio dogmático, ¿no? Y esto de empezar como a ver, cuando yo trabajo cognitivamente lo que me estoy diciendo, es cómo también me lo digo, ¿no? Si soy medio maltratadora conmigo misma, y en poder empezar como a cambiar este discurso interno, ¿no? Y esto de poder desarrollar la compasión, la autocompasión, en esto de poder tratarme de una manera diferente. Es decir, que a todos
usos de los que vamos hablando, también le podríamos sumir una función que nos toca quizás con la dimensión espiritual, digamos, con la compasión, con algo que conecta con los orígenes mismos del mindfulness que viene del budismo, como decías al comienzo. Bueno, Sí. te agradezco, Cari, personalmente, porque ha sido muy enriquecedor para mí. Creo Para todos. Sí, yo quería unas últimas palabras ahí que me parecía que no podía dejar pasar, y es que lo importante de entender al mindfulness como una herramienta muy bien empleada por un profesional, digamos, que tiene un conocimiento previo también sobre todos los procesos mentales, ¿no? Porque si no, a veces se toma a la ligera también el mindfulness como si fuera solamente algún ejercicio respiratorio, es decir, su correcto empleo pareciera ser encontrar sentido cuando se conocen también todos los mecanismos, o se han estudiado todos los mecanismos mentales previos para saber dónde y cómo aplicar esos ejercicios, ¿no? Cosa que no me parece menor. Sí, es verdad esto, Mati, vos decís, ¿no? Es muy importante y es muy enriquecedor para nosotros, para nuestros pacientes, el que nosotros también tengamos como una formación en trauma, de poder detectar cuando este paciente, por ejemplo, si tiene un trastorno de estrés postraumático y su atención y su foco de atención está todo el tiempo en esa situación que ha sido difícil o traumática, poder entender este proceso y por ahí hacer meditaciones más cortas, ¿no? e ir fluctuando y viendo también la particularidad de esa persona. Pero es re importante la formación en salud mental. Bueno, creo que vamos cerrando. La verdad que muy interesante. Muchas gracias, Karina, por estar aquí, por compartir este espacio con nosotros. Gracias, José, gracias, Matías. Y bueno, no sé si algo más quieren agregar. No, nos quedaríamos mucho rato, pero Sí, como decimos siempre, dejaría de ser Ícaro en 20, ¿no? así es. Bueno, muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo. Gracias. Gracias, buenas noches.